Sigamos con el tema que venimos tratando en la última sesión, que es el tema de cilindros. Cilindros es una superficie cuadrática. Vimos que la ecuación implícita ya se empieza a hacer un poquito grande. Tenemos que llegar a resolverla para plantearla como una ecuación cuadrática, de la cual obtendremos las soluciones. Sin embargo, el caso que vimos es el de cilindros infinitos que pueden llegar a ser útiles para algo que requeramos. Sin embargo, podemos analizar el caso de cilindros finitos. ¿Cómo se hace el caso de cilindros finitos? Sencillo. Vamos al parámetro o a la primitiva objeto, el cilindro, le vamos a agregar dos factorcitos, D1 y D2. Con D1 y D2 van a ser los delimitantes o la cota de hasta dónde vamos a pintar el cilindro. Entonces, cuando nosotros vayamos a generar un rayo matemático hacia la escena que interseca con el cilindro, vamos a verificar si el punto de intersección está entre entre esta distancia. Es un par de puntos en el eje central que van a delimitar el cilindro. El cilindro infinito, por ejemplo, un rayo nos puede haber tenido una intersección por acá porque el cilindro es infinito. En este caso, vemos que tenemos estos dos delimitadores y verificamos si la intersección está entre este par de delimitadores. Entonces, si se cumple que la intersección está entre ese par de distancias, pues el cilindro, el punto D va a formar parte del cilindro. Entonces, identificamos si el punto está dentro del cilindro, el punto D. ¿Cómo vamos a generar el punto D como tal? Vean que vamos a tener el punto de intersección. El punto de intersección, vamos a tener el ancla del cilindro, para repasar un poco, como lo habíamos visto ayer en pues los diferentes parámetros con los que vamos a definir un cilindro para que los tengamos presentes, el ancla del vector Q, X0, Y0 y Z0, vamos a definir, a ver, acá, vamos a definir si D forma parte del cilindro. Entonces, tenemos el punto de intersección menos el ancla, el punto de intersección menos el punto Y del ancla, el punto de intersección de Z menos el punto Z del ancla, por el vector Q. Recordando lo que habíamos visto la clase anterior, Q es el que nos da la dirección del cilindro. El cilindro puede tener distintas direcciones dependiendo de cómo lo queramos acomodar en la escena. Al fin y al cabo, el punto que evaluaremos es si D está dentro del cilindro, y ven que vamos a tener pues estas coordenadas en función del vector Q. Vamos a tener este par de coordenadas en función del vector Q. Podemos tener dos casos de intersección con el cilindro. El caso que nos podremos imaginar donde hay dos intersecciones, o a la hora de hacer cilindros delimitados podríamos llegar a tener una sola intersección, que es como este que vemos acá, que entra como por el cilindro y veríamos la parte de adentro. Entonces, ¿qué se hace acá? Tenemos que analizar si a la hora de nosotros calcular la intersección en el cilindro, estamos teniendo el caso de dos intersecciones o el caso de una intersección. Esto, para que lo asociemos a lo que hemos visto ayer, tendríamos que evaluar si este punto se cumple en la ecuación implícita del cilindro, en la ecuación cuadrática específicamente. Entonces, con base en ese punto de que acabamos de calcular, tenemos que evaluar estos posibles escenarios. Si no hay intersecciones, que no lo intersecamos, vean que el caso que haya una sola intersección podría ser de que tenemos el cilindro por acá y el rayo le está entrando
por este punto. Entonces, de esta es la manera en que delimitamos cilindros finitos. Definimos un par de parámetros D que nos dicen el punto menor, el punto mayor. Y vamos a ver cómo haríamos las tapas del cilindro, que sería al fin y al cabo un disco en caso de que quisiéramos de que el cilindro fuera tapa. Vamos a ver cómo se hace eso.